Feria Política. Yo soy Tina Feria y estamos por Agofa TV. Podés escucharnos en Twitch, en la web y también descargar la aplicación. Hoy vamos a tener dos invitados, ¿sí? Más el editorial. Vamos a tener a Norma López para dar su mirada sobre la situación social de Rosario, sobre el peronismo local, provincial y nacional. También nos visita Juan Casielo, secretario general de ANSAFE Rosario, para hablar sobre las paritarias. Bien, vamos a hacer una breve introducción, ¿sí?, de una editorial denominada Milei quiere vender nuestros clubes a través de las sociedades anónimas. Javier Milei, conocido como sus posturas ultraliberales, quiere vender, ¿sí?, a través de estas sociedades anónimas deportivas, las cuales representan un grave peligro para nuestros clubes, nuestra esencia, nuestro patrimonio cultural. También esta propuesta, ¿sí?, es está bastante en estos días en auge, ¿sí? Presenta distintos tipos de desigualdad también, podríamos analizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a aumentar esa desigualdad que está en el deporte. Los clubes con mayores capacidad de atraer inversiones van a ser fortalecidos, y aquellos que tengan menos recursos van a ser dejados de lado. Además, se podría pensar que el acceso deportivo podría volverse más exclusivo, ¿sí?, alejado de los hinchas fieles que puedan pagar esos precios, esos costos elevados, ¿sí? Otro punto, otro aspecto también es la exclusión de los socios. Como sabemos, las decisiones siempre han sido también tomadas por los socios. En Argentina los socios están gestionando de forma activa, ¿sí?, y son los que realmente custodian esos espacios. La conversión en SAP, podría dejar a estos socios en un segundo plano, ¿sí?, y tomar intereses de los distintos accionistas. Ahora, una pregunta, a ver, que yo me hago, ¿no? ¿El tema realmente es prioridad del Estado? Donde tenemos un país con indigencia, con pobreza, con desempleo. ¿Es un tema de agenda privatizar el fútbol? ¿El modelo deportivo actual argentino funciona? Sí. ¿Que hay que mejorar cosas? Sí. Pero esto, ¿quiere decir que hay que venderlo? Por ahí no es, ¿no? Nos tratan de importar un modelo, de vendernos un modelo en donde muchísimos países el deporte reside en las escuelas, ¿sí? Acá en la Argentina no es así, el deporte no reside dentro de las escuelas, ¿sí? El deporte reside dentro de los clubes. El gobierno solo tiene la necesidad actual de vender. ¿Y por qué se mete justamente en el fútbol? ¿Sí? A mí me queda esa duda, que es un deporte que genera una mayor ganancia. A ver, si quisiera ayudar a los clubes, lo puedo hacer. Y no está haciendo nada de eso. Lo único que está haciendo son recortes. Recortando disciplinas, programas vinculados al deporte lo ha recortado a muchos, desplazó los juegos Evitas, las becas del CENAR que iban a los deportistas de alto rendimiento. ¿Qué más necesitamos ver para saber que este gobierno solo tiene intereses de negocio en cuanto al fútbol y el deporte? Todo lo comunitario, todo lo demás queda de lado. Los clubes hacen muchas cosas bien y algunas cosas funcionan mal, como decíamos antes, funcionan mal, pero con la SAT van a empeorar, ¿sí?
Y todas esas disciplinas que no sean redituables van a ir desapareciendo. El fútbol femenino, por ejemplo, es una disciplina que hoy no genera plata. ¿Quién va a querer o qué empresario va a querer bancar, ¿sí?, al fútbol femenino? Y ojo, lo mismo pasa con el masculino, porque si el fin es el lucro, entonces, ¿para qué vamos a tener los chicos en las escuelas? ¿Sí? Y donde tienen que estar los estudiantes, los chicos, los adolescentes, son en las escuelas, en los clubes, en esos lugares donde se genera contención, ¿sí? Y no estar en otros lugares donde podemos tener distintas dificultades, ¿sí?, como lo vemos el día a día en los distintos barrios. Lo que tenemos que pensar es cuántas chicas y cuántos chicos puedo tener haciendo deporte yo en mi club, ¿sí? Eso es lo que tenemos que pensar. Ahora, los clubes de barrio también tienen cierta amenaza. Porque, a ver, son lugares donde no solo se practica el deporte, como mencionaba antes, son espacios donde también se aprenden los valores, ellos generan ese sentido de pertenencia con el club, de apoyo. Estos lugares donde deberían ser de inclusión, ¿sí?, y accesible para todos, se pueden llegar a transformar en limitaciones y se pueden excluir los sectores más vulnerables. En conclusión, y como último, y ya recibimos a nuestros invitados, los clubes deportivos son mucho más que un negocio. Son instituciones que representan la historia, la cultura, la comunidad. Debemos defender esos valores. Y tienen que representar nuestra historia. Debemos proteger esos valores y no dejar que se transformen en un negocio, ¿sí? Por más chicos que puedan estar dentro de los clubes y dentro de las escuelas. Bien, ya volvemos. Esto es Una Feria Política. Ahora Agofa TV. Una nueva experiencia. Con espíritu de radio. Con imagen de televisión. Nos ves y nos escuchás en el formato que quieras. Muy bien, estamos con Juan Casielo, secretario general de AMSAFE Rosario. Comenzaron las clases luego del receso invernal y también vinieron las paritarias. No hubo arreglo, pero para más detalles estamos con Juan, que nos va a comentar todo acerca de las paritarias. Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, Juan, ¿cómo fue el arranque del segundo semestre del año en términos paritarios? Viene mal, arrancó mal, transitamos un primer semestre malo, con una caída de salario importante, con una cantidad de situaciones que venimos denunciando. Y bueno, la expectativa era, yo digo, cuando repaso el primer semestre, enumero por lo menos tres cosas que nos preocupan mucho. Por un lado, una caída muy importante del salario,
a valores reales, nosotros decimos que el salario cayó un 30%. Ujú. Si comparamos primer semestre de este año con el primer semestre del año pasado, una caída muy, muy importante. En segundo lugar, denunciamos con mucha fuerza y con mucho enojo que el gobierno de Puyaro no cumplió con el acuerdo paritario que estaba firmado, que se firmó en agosto del año pasado, y hay un 22% del salario de enero que nos debe. Ujú. Y lo otro que señalamos con mucha preocupación es que nos impuso un presentismo que nosotros decimos que es extorsivo y que, bueno, cuando hablamos de presentismo estamos hablando de salario y condiciones de trabajo, y por la provincia de Santa Fe tiene una ley de paritaria docente muy clara que dice Sí. que todo eso se tiene que discutir y acordar en el marco de la paritaria. El gobierno, en lugar de llevarlo a la paritaria, lo que hizo fue imponerlo por fuera. Así que bueno, con esos 3 elementos muy graves, decimos nosotros, terminamos el primer semestre. Había una expectativa de recuperar en el segundo semestre, de discutir el presentismo en el marco de la paritaria. La verdad que la primera reunión, que fue ayer, no se avanzó nada, fue simplemente juntarse a tomar un cafecito, y la idea de continuar la semana que viene sin fecha. Yo digo también, para que se entienda la gravedad de esto, estamos discutiendo a finales de julio, sin ningún apuro de gobierno, el salario de julio. O sea, ya está liquidado julio administrativamente por el gobierno con los valores viejos, y ni siquiera empezamos a hablar cómo se van a fijar algún tipo de aumento. Realmente, digo, porque también el dato es que la inflación ha bajado, pero sigue siendo Bien. alta, 3, 4, 5%, todos los meses es una inflación muy alta. Así que bueno, viendo qué pasa, nosotros seguramente la semana que viene vamos a estar planteando jornadas gremiales en las escuelas. Queremos bajar Sí. la discusión, ir con un documento, que las compañeras discutan y ver colectivamente cómo seguimos. Juan, ¿cuál es el porcentaje pretendido? Mira, nosotros tenemos distintas referencias. Nosotros decimos, medio que históricamente no hemos planteado ningún docente bajo la línea de pobreza como un piso. Ujú. Hoy estamos lejísimos de la línea de pobreza. Digo, si ¿Cuánto tomamos es? el cargo de un maestro de grado, el cargo Sí. testigo, hasta 5 años de antigüedad, hoy un maestro está ganando 520.000 pesos. Bien. El compañero con máxima antigüedad, hablando del maestro de grado, 720.000 pesos. La línea de pobreza está llegando, si actualizamos los valores, Sí. cerca de 900.000. 870, algo así. No, entonces estamos muy, muy atrás. Estamos, y esto es histórico, la caída medio cerca de la línea de indigencia, que está alrededor de 400.000. Realmente un salario muy deteriorado, y nos pasa, no es el primer gobierno con que nos pasa, que se habla mucho en campaña de apostar a la educación, de mejorar la situación de la docencia. No, la verdad que nos hemos quedado muy, muy atrás. Nosotros entonces, en principio, estamos planteando un aumento ahora de una que nos permita ir recuperando de 30-40%, y después alguna cláusula que garantice por lo menos que conservemos ese valor. Exactamente, eso te voy a preguntar acerca de la cláusula de actualización automática. El ministro de Economía sale a decir que no quiere garantizar esta cláusula gatillo. Me parece que es toda una señal las declaraciones del ministro, porque, insisto, el mismo ministro había dicho, bueno, en este primer semestre no se puede, pero en el segundo semestre empezamos a recuperar, y cuando dice no vamos a poder dar una cláusula gatillo, nos está diciendo que ni siquiera puede garantizar sostener el valor del salario. Porque la cláusula gatillo lo que hace es acompañar la inflación, no más que eso. Entonces, cuando te está diciendo, che, no estamos seguros, no vamos a firmar una cláusula gatillo, más bien que está anticipando que los salarios van a seguir cayendo. Realmente una declaración preocupante. Nosotros también entendemos que la situación económica no es la mejor, ni a nivel nacional ni en la provincia, por una cantidad de razones, de definiciones políticas y económicas que nosotros, por supuesto, no compartimos. Ahora, también decimos que en la provincia de Santa Fe hay recursos. Santa Fe es una provincia rica. Los millones de toneladas de cereal que están en los hilos bolsa está mostrando que hay un sector que tiene recursos y los puede guardar si les parece correcto para venderlo cuando le parezca más oportuno, o los miles de millones de la producción de todos los santafesinos que salen por los puertos. Me parece que está mostrando que recursos hay. Entonces tenemos un gobierno que tiene legitimidad, que tiene mayoría en las dos cámaras. El mismo Puyaro ha hablado de un impuesto a las grandes fortunas a nivel nacional. Bueno, podría empezar por casa. Podría pensar en Santa Fe, plantear alguna reforma impositiva que afecte a los que tienen más recursos, por lo menos una parte, no hace falta que los afecte de manera considerable, y con eso empezamos a recuperar la situación de la educación, de la salud, de la situación de las escuelas y, por supuesto, el salario docente. Juan, ¿el programa de asistencia perfecta puede ser contraproducente? Tenemos varios compañeros y compañeras que no se toman esa licencia por no perder
el salario, ¿sí? Compañeras que van, quizás tienen algún tipo de enfermedad, ¿sí? Cáncer, embarazo, están transcurriendo un embarazo, o innumerables situaciones. ¿Cómo lo ves a este No, punto de asistencia perfecta? nosotros lo rechazamos, ¿no? El ministro Goite, que asumió, dijo, no vamos a volver al presentismo de los 90, eso fue un fracaso, por esto que vos decías. Bueno, planteó un esquema muy parecido. No, nosotros tenemos un salario que no nos alcanza, yo diría que nos alcanza menos que nunca, se le agrega un adicional, que es este presentismo, lo llamamos premio, asistencia perfecta, pongámosle el nombre que queremos, y que necesitas cobrarlo porque no te alcanza, y que si faltás una vez perdés la mitad, y si faltás 2 veces lo perdés con todo. Es exactamente igual al presentismo de los años 90, de Reutemann y Bondesío, que insisto, el mismo Goite decía que fue un fracaso, bueno, viene con un planteo muy, muy parecido. Yo recuerdo una anécdota de una compañera en los 90 que estaba transitando un cáncer, se tenía que hacer el tratamiento de quimioterapia, Sí. y fue a hablar con su médico para que cambiara el turno, así el tratamiento lo agarraba ya en el otro mes y no le afectaba el presentismo de ese mes, ¿no? Digo, bueno, cuando llegamos a esas situaciones, estamos hablando de situaciones graves, cuando tenemos compañeras que van a trabajar enfermas, aunque sea con un estado gripal, con fiebre, no están en condiciones de ir a trabajar y van igual para no perder el premio. Eso no es bueno para las compañeras en primer lugar, pero no, tampoco es bueno para los chicos, no es bueno para la educación. Para las escuelas. ¿No? Claro, Hace falta que las compañeras estén en las mejores condiciones para asumir esta tarea. Entonces esta presión de andar a trabajar porque si no vas a perder una parte de un salario, la rechazamos de plano. Y me parece que también es parte de la discusión, porque cuando el gobierno imponía los acuerdos paritarios durante el primer semestre y decía, bueno, pero no hay más plata que eso, y de pronto apareció plata para este supuesto premio, es que bueno, nos están escondiendo los números, que ese dinero vaya como debe ser al básico del docente, del salario de cualquier docente, es lo que venimos reclamando. Juan, la reforma previsional. Mira, nos preocupa mucho, lo venimos señalando, venimos haciendo números, el gobierno quiere avanzar por eso, ya votó en la legislatura una comisión para trabajar en ese sentido. Pareciera que el déficit de la caja, el problema somos las y los docentes. Yo en relación a eso quiero insistir con algunas cosas. Primero, que nosotros tenemos un régimen específico docente que tiene que ver con el tipo de trabajo que desempeñamos, que no es posible estar en el aula a cualquier edad, es un régimen de trabajo particularmente desgastante, y por eso este régimen que tenemos de la jubilación con 30 años de aporte, 57 años de edad las mujeres y 60 los varones, no nos lo regaló nadie, lo conquistamos con lucha y lo consideramos algo absolutamente necesario. Un derecho de los trabajadores. Un derecho, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, dice, no, pero los docentes se jubilan muy jóvenes. Datos oficiales del gobierno, que presentó un informe ahora. Edad promedio de jubilación de la policía, 52 años. Edad promedio de jubilación de la docencia, 59. Edad promedio del conjunto, 60. Bueno, estamos en el promedio, no estamos lejos, ¿sí? Las jubilaciones docentes no son las más altas, todo lo contrario, hay sectores que tienen jubilaciones mucho más altas que la docencia. Y lo otro, lo que hay que pensar es que en el marco, el otro dato también es que nosotros tenemos un aporte al sistema jubilatorio, el descuento que nos hacen en el salario, que es más alto, ¿no? En el régimen nacional, el de ANSES, un trabajador, una trabajadora aporta 11% de su salario, nosotros aportamos 14,5%, ¿sí? También es más alto en nuestro caso el aporte patronal. Y lo otro, me parece que la discusión de fondo que hay que hacer es que todas las cajas jubilatorias tienen otros ingresos, ¿no? Y en nuestro caso hay un ingreso muy importante, que es el compromiso que tiene la Nación por ley de asumir una parte de ese déficit. Cuando en los años 90 las cajas de una cantidad de provincias fueron a la Nación asumió un compromiso con los que no trasladaban la caja, que era trasladar un déficit, de cubrir una parte de ese déficit que quedaba en la provincia. Bueno, eso es lo que ahora no está pasando, ¿no? Hay una deuda muy grande, históricamente de los 90 para acá, a veces se pagó, a veces no se pagó, a veces se pagó completo, a veces una parte, y desde febrero el gobierno de Milei dijo, no lo pago más porque no se me da la gana, y eso está aumentando el déficit. Entonces decimos, vayan ahí, reclamen lo que tienen que reclamar. Hay una deuda millonaria, miles de millones de pesos que debe la Nación a la provincia por ese tema, y decimos también, y no la quiero hacer tan larga,
hay otros recursos, Bien, ¿no? Que Juan. se puedan pensar en la provincia. Lo último que te preguntamos, ¿cómo tomas las declaraciones de Puyaro cuando menciona que el problema no son los trabajadores, los docentes, sino los gremios? Es una política que no es nueva. Digo, más de un gobierno se ha encontrado con eso y pareciera que lo resuelve echándole la culpa al gremio, a la interna del gremio, una cantidad de cosas. Para nosotros la respuesta es muy sencilla porque la ventaja que tenemos, la fortaleza que tenemos y la respuesta que le damos a Puyaro, a Goiti, a Reutemann, a Bondesío, a quien fuere, es que lo que tenemos nosotros y que tanto incomoda es la democracia al interior de la ANSAFE. Y cuando nosotros resolvemos un paro, no lo resuelve una conducción provincial, una conducción de Rosario, lo resuelve el conjunto de la docencia. Eso es lo que pasa. Entonces, le puede gustar mucho o poco, pero las definiciones las tomamos y se suman de a uno más de 30.000 docentes en toda la provincia. Creo que esa es la fortaleza que tenemos como ANSAFE y eso es lo que les molesta. Los gremios que resuelven 3 o 4 dirigentes, que se ponen de acuerdo enseguida con el gobierno, eso les resultan cómodos y a eso no les critican. A los gremios democráticos que les molestan es cuando salen a criticarlos. Pero bueno, de parte nuestra hay mucha historia por detrás, no lo inventamos esto nosotros, hay mucha fortaleza que tiene que ver con esa legitimidad que se construye escuela por escuela y bueno, para nosotros la convicción de reafirmar ese camino y bueno, y en ese sentido, te decía, queremos hacer jornada gremial en las escuelas que discuta el conjunto de la docencia y estamos reclamando asamblea provincial justamente para definir en esta situación tan compleja como seguimos. Muy bien, muchas gracias, Juan. Bien, estuvimos con Juan Casielo, secretario general de ANSAFE Rosario. Esto es Una Feria Política. En breve volvemos con Norma López. Who knows why it's gotta be this way? We say nothing more than we need. I see your place when we leave. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Everybody's working hard, but just look at it. Ahora Agofa TV, Una nueva experiencia. con espíritu de radio, con imagen de televisión. Nos ves y nos escuchás en el formato que quieras. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Muy bien, ya estamos nuevamente con la concejal de Rosario, Norma López, por el peronismo. Vamos a hablar justamente de lo que está pasando en el peronismo a nivel local, provincial y nacional. En este nuevo escenario que se está reconfigurando a partir de la presidencia de Javier Milei. Norma, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por venir, por estar acá. Norma, ¿sos y fuiste peronista antes de embarcarte en la política? Me hice peronista durante la universidad. Bien. Para mí fue un mundo así que se abrió. En mi casa había discusión política, Ajá. porque mis padres, qué sé yo, eran 2 personas informadas, que les gustaba, tenían algo de sensibilidad en el sentido de acompañar las instituciones en el barrio, que la vecinal, que el club de madres, que las escuelas. Sí. Pero no, digamos, no provengo de una familia peronista. Ajá. Así que sí, mis abuelos, que eran inmigrantes portugueses, que lo veían, digamos, a Perón y a Evita, sí tenían así como una reverencia. Ujú. Y
y bueno, y entrar en la universidad, yo que vengo de sectores populares, también me posibilitó otro contacto, Mirá. otro análisis, escuchar, aprender, y en ese camino me hice peronista. Así Bien, que- ¿y qué cambió desde ese entonces? Porque hace rato que estás, ¿no?, en el peronismo en cuanto a la comunicación al día de hoy. La comunicación dio vuelta a todo, ¿no? La comunicación es, bueno, además elegí, digamos, como profesión la comunicación. La comunicación es una cuestión esencial. Vos fíjate que cuando surge el peronismo, que digamos, ahora estamos a pocos días bueno, primero que estamos a pocas horas de que se cumpla un aniversario de la muerte de Evita, que sigue siendo una palabra tan contundente y tan fuerte a nivel de, no solamente de formas, que también tenía que ver con la comunicación, este relato que tenía Evita a través del contacto con la ciudadanía, y luego, digamos, lo que significó el 22 de agosto con el renunciamiento histórico. Porque yo creo que son dos momentos fundamentales en el tema de la comunicación y en la construcción de una nueva comunicación política. Porque bueno, primero que se incorporaron masas populares, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras, y la ampliación de derechos y la creación de la Secretaría de Trabajo, bueno, el origen mismo del peronismo que tuvo con esto de escuchar a la sociedad y a sectores populares que no estaban representados. Entonces ahí ya la comunicación es distinta, empieza a haber, que se crea la radio, digamos, aparece, Claro. digamos, también en la década del 45 aparece Ajá. la radio, entonces es el gran instrumento de convocatoria, de sueños y también, digamos, no solamente de información, sino, digamos, de el eje social de la construcción cultural, mucho más accesible que en otras épocas, ¿no? Con otras identidades culturales, digamos. Vos tenías el teatro y la radio ahí aparecía como un gran eje de acceso a la cual. cultura y de información, porque el radioteatro, los sectores populares no iban al teatro, No. escuchaban radioteatro. Digo, entonces eso generó, digamos, una de las grandes manifestaciones en la época de las comunicaciones. De ahí en más, la aparición de la televisión, y en nuestra época, de hace pocos años, en realidad no son tan pocos, pero es tan avasallante la comunicación en el sentido de cómo va creciendo y cómo va rompiendo con modelos e incorporando y creando otros, que creo que la aparición de las redes es, para mí, sin lugar a dudas, lo que ha hecho la distinción. Consume más información, digamos, la gente consume más información a través de las redes sociales. Política está más, digamos, interiorizado. Yo creo que es otro modo, que tenés muchos más datos, pero eso es distinta a la llegada de la comunicación, de la información, ¿no? De la Ajá. información política. Me parece que es más fragmentada, hay multiplicidad de voces a través de las redes. Es distinto a la construcción que por ahí se hace desde los sectores más hegemónicos, digo, ¿no? Porque la construcción, para mí hoy las redes también es una forma de control social, ¿no? Cuando es muy fácil a partir de las redes no solamente llegar con una información, sino crear información falsas. Eso es una situación que nosotros también, digo, en el 45 vos tenías como información falsa el rumor, y cómo el rumor se instalaba como una creencia absoluta. Caso típico es el tema de que la gente levantaba el parquet de los departamentos para hacer asado. Ajá. Digamos, un hecho que fue así como que no se podía discutir, y la verdad que no hay no hay una sola certeza, un solo inicio de certeza con eso. Luego tenemos información falsa, digamos, en la dictadura, como los servicios de comunicación manejados por el Estado metían, digamos, y derivaban y instalaron un relato, ¿no? Acerca de qué ocurrió en la dictadura, digamos, el término de desaparecidos con el que lo instala Videla es un paradigma muy interesante para estudiar sobre el acceso a la información y cómo se instaló un relato de parte del Estado. Y en bueno, no la quiero hacer más larga, pero a mí me parece que estamos en un momento muy interesante de la comunicación, pero que tenemos que hacer un esfuerzo por lo que significa la sinceridad en el uso y la responsabilidad en el uso de las redes. No solo del ciudadano común, digo, ¿no? Porque cuando también estamos hablando del uso de las redes de poderosos, ¿no? Y allí está cuando se crean las fake y todo lo que es la información falsa, ¿no? Desde, por ejemplo, lo que ocurrió con el COVID, que mucha gente intentó instalar
que no necesitábamos vacunas, con información falsa. Por el otro lado, ahora, digamos, ¿no? También con una serie de informaciones que generan, digamos, que haya una ruptura social y donde esté la ternura versus el odio. Sí, Y sí. lo digo no como categorías emocionales, además de lo emotivo, lo digo como categorías políticas. Son categorías políticas, ¿no? Ajá. La ternura es una categoría política que está muy estudiada, sobre todo desde la psicología, porque es reconocer al otro. Cuando vos reconoces a otra persona, lo estás reconociendo con derechos plenos, digamos, lo incorporás al discurso, lo incorporás con una acción determinada, podés discutir, podés coincidir, podés disentir y también, digamos, podés hacer cosas. Y el odio ocurre también como una categoría política porque sirve para la destrucción, ¿no? Cuando uno trata de permanentemente de hostigar y de representar un sector contra otro, ¿no? Entonces, esos dos conceptos a mí me parece que hoy tenemos que también analizarlos mucho. Sí, No sé sí, si te respondí. coincido No sé si te totalmente con vos. respondí. Norma, ¿cómo es la ciudad de Rosario? ¿Crees que, digamos, estos últimos años fue avanzando o estuvo ahí en un estancamiento hace unos 10 años? ¿Cómo mirás 10 años atrás a la actualidad? La No, ciudad. la veo mal a la ciudad. Y la verdad que lo que yo lamento profundamente, y lo hago como una crítica política, es que el intendente Hapkin, que tuvo la enorme posibilidad que la ciudadanía de Rosario le ofreciera, le propusiera volver a conducir a esta ciudad por 4 años, no está haciendo una buena gestión. No está haciendo una buena gestión porque básicamente creo que no dialoga con la ciudadanía, ¿no? Vos ves obras muy esporádicamente, alguna obra sueltita en los barrios, pero realmente las últimas obras se hicieron con las dificultades que tuvimos, se hicieron con la gestión del gobierno nacional de Alberto y de Cristina Sí. y la gestión provincial de Perotti, que tuvo también incorporación de obra pública. En el paraguas de lo que hoy significa un gobierno nacional que lo primero que dijo es que no iba a hacer obra pública, o sea que vamos a tener menos trabajo, menos accesibilidad, menos seguridad, porque los municipios y las comunas necesitan de un acompañamiento de un Estado superior como el Estado Nacional, y creo que en ese sentido, digamos, Hapkin no es un buen gestor, ¿no? Bueno, lo que está pasando con el transporte urbano de pasajeros, que es digamos, cuando el peronismo estaba en el gobierno nacional, era un gran crítico, pateaba... Te escuchaba decir en otros medios, ¿no? Que porque- pateaba puertas, te estuve escuchando. Porque en realidad, digamos, ahora, digamos, es bastante, o sea, en este tiempo, en las últimas 24, 48 horas, muchos diputados y diputadas nacionales de distintas fuerzas políticas, de Unión por la Patria, del peronismo, pero también de otros espacios que hoy forman parte de la oposición, han salido a denunciar y a decir y a reclamar que no solamente se necesitan los subsidios del transporte para que todo el interior de nuestro país pueda acceder al transporte urbano de pasajeros en condiciones de igualdad con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que necesitamos, porque es muy difícil hoy el costo de lo que significa el transporte para una familia, digamos, es casi una cuestión fiscal, porque digamos, es un gran porcentaje de la canasta familiar. Y bueno, decía que estos diputados y diputadas nacionales, tanto del peronismo como Eduardo Toñoli, que ha hecho en el día de ayer una serie de consideraciones sobre el transporte y la Comisión del Transporte, que está varada en el gobierno nacional y en la Comisión de Diputados, que nosotros necesitamos que nuestros representantes nacionales le pongan fuerza a esas comisiones. Y también de otros espacios más ligados al socialismo, que forman parte, digamos, de la sociedad, del acuerdo político con Hapkin y con Puyaro, que están también señalando las dificultades. Pero yo no lo veo al intendente de la ciudad de Rosario con mucho ímpetu en ese sentido. ¿Cuando estaba Perotti? ¿Cómo? Cuando estaba Perotti, digo. Sí, cuando estaba Perotti, digamos, también, pero teníamos otro paraguas, que era el gobierno nacional, digamos, ¿no? Porque, digo, con dificultades, nosotros siempre necesitamos más apoyo en el tema de los subsidios, pero había y se respetaba una parte de los subsidios. Y además el gobierno de Perotti tuvo una gran medida que fue la del boleto educativo, ¿no? Sí. Que es de una gran ampliación porque es no solamente para niños, niñas, adolescentes que estudian, sino también para docentes, que es una de las enormes problemáticas, porque bueno,
queda, digamos, muy comprometida, si no, la canasta familiar. Pero, insisto, qué sé yo, a mí me parece que hoy, con el aval que tuvo de la ciudadanía, que por pocos puntos asumió un segundo mandato, creo que yo esperaba que tuviera otro gobierno, digamos. Bien. Norma, ¿qué herramienta necesita la ciudad para progresar, avanzar? Necesita, digamos, mayor nivel de, mayor calidad de trabajo, Ujú, pero el trabajo se da de la mano de la producción y de las inversiones. ujú. Y nosotros en el Consejo y el Ejecutivo en ese sentido ha habilitado algunas cuestiones que tienen que ver con las inversiones en la ciudad de Rosario, que no es nada más que el desarrollo inmobiliario, porque si nosotros tenemos un gran desarrollo inmobiliario, pero si no tenemos una mejor calidad en el acceso al agua, no tenemos redes de agua, no tenemos potencia en los servicios como la energía eléctrica, también se hace complejo. Y sobre todo otro perfil de ciudad. Porque, digamos, en lo inmobiliario, digo, hay nuevas inversiones, hay un nuevo desarrollo, para el futuro está planteado un parque industrial en la ciudad de Rosario, pero a mí me encantaría, y es mi mirada, y es la mirada también, digamos, del peronismo, haciéndonos ecos de sus bases, de que la sociedad tenga una economía mucho más abierta y no tan de servicios y primaria. Los servicios en un momento, o sea, se acaban porque, digamos, producimos servicios, pero la producción de servicios tiene que tener otra base ampliada de la sociedad. Entonces necesitamos también volver a retomar, digamos, lo que significó ese perfil industrial de metalmecánica, las pymes florecientes. Bueno, está muy difícil por el contexto nacional. Ajá. Más con este ajuste atroz que está haciendo Milei y que hace que día a día los empresarios nacionales hagan un esfuerzo enorme, no solamente por producir, sino por no cerrar sus puertas, por no echar gente. Entonces, en esa mirada, nosotros estamos muy preocupados en ese sentido. Hace muy poco tiempo pudimos hacer desde la Comisión de Producción y Promoción del Empleo en el Consejo, hicimos la convocatoria para un foro PYME, cuando se estaba discutiendo el régimen de incentivo a grandes inversiones, el RIGI, que finalmente salió votado prácticamente en las mismas condiciones que lo había enviado Milei. Nosotros necesitamos un incentivo, porque aparte un régimen de incentivo de parte del Estado es intervencionismo, ¿no? Cosa contraria a lo que plantea Milei. Nosotros necesitamos incentivos, necesitamos la mano fuerte del Estado para motorizar inversiones y que la producción vuelque al sector privado, ¿no? Pero este RIGI yo creo que abre una gran brecha, una gran diferencia entre lo que son las nuevas inversiones con montos muy importantes, donde se le elimina una serie de acuerdos y de propuestas que tenían que tener hasta ese momento la industria local, para poder generar también un compromiso de lo que significa la responsabilidad social empresarial, la devolución al pueblo, de lo que el pueblo también invierte en las empresas, y que hay una gran brecha, digamos, se le exige mucho más a nuestra industria nacional que a las industrias extranjeras. Entonces, sí, tal cual. eso es gravísimo, ¿no? Y es gravísimo que lo hayan acompañado tantos senadores y senadoras y tantos diputados y diputadas que representan al pueblo, ¿no? Más allá incluso de la elección del año pasado, ¿no? Porque bueno, hay que defender los intereses de todos, porque a la hora de cerrar una fábrica, la gente, digamos, el dueño de una fábrica no se para adelante para decir, che, este es radical, déjalo, No, tal cual. este es Sí, de sí. la libertad de avanza, sacalo, este es del peronismo, no, nadie, digamos, uno se queda sin trabajo y se queda sin trabajo, no importa Exactamente. qué partido y qué ideas son. Norma, en este programa nos interesa mucho la educación. ¿Este último tiempo has tenido alguna iniciativa acerca de la educación en la ciudad? Mira, vengo de la cárcel de mujeres. ¿Sí? Vengo de la cárcel de mujeres y estaba justo maquinando y pensando algunas cosas porque, bueno, las mujeres tienen un EMPA, tienen una escuela, Ajá, sí. hay un pequeño jardín, digamos, cómo fortalecer esas instancias, cómo fortalecer la lectura y la educación, digamos, jóvenes con las que estuve charlando en un taller de radio que hay de una organización, Mujeres Tras las Rejas, que es una organización que hace muchos años que trabaja con las mujeres que están privadas de su libertad y que, bueno, justamente se trabaja en esa cuestión.
Lo que venimos trabajando en temas de formación tiene que ver, por ejemplo, hace muy poquito tiempo que presentamos un proyecto, dos proyectos, Sí. que es para las escuelas técnicas, ¿no? Ajá. Uno es para hacer una jornada para en que se puedan encontrar lo que son los estudiantes y las estudiantes de escuelas técnicas con la producción y el mundo que tiene que ver con la industria local. Y por el otro lado, también un programa, que ese todavía está en estudio, la jornada está votada, el programa está en estudio, para que justamente se pueda vincular la escuela técnica con el municipio, porque las mayores vinculaciones de las escuelas técnicas de nuestros estudiantes son con la provincia o con la nación. Entonces, como ahora ha perdido, digamos, toda la calidad y todo lo que significaban los acuerdos y la formación y los perfiles de la escuela secundaria técnica con la industria y la producción local, Sí. que para eso tiene que estar, digamos, o también para la ciencia y técnica, porque hay muchos espacios que tienen que ver con la robótica y que los pibes están más que interesados y es una de las herramientas de nuestro presente cercano y nuestro futuro muy cercano también. Entonces, esta vinculación. Así que estamos trabajando esto con las escuelas técnicas. Bien, ¿y tu mirada cómo está dentro de las escuelas rosarinas? Las escuelas rosarinas, yo recorro más escuelas primarias Sí. que las secundarias. Ahora en este último tiempo estuve más ligada, digamos, por una iniciativa de los mismos jóvenes, de estudiantes secundarios de escuelas técnicas. La primaria creo que hoy hay un gran desfasaje porque la escuela funciona bien cuando vos tenés, además de un Estado que rige la formación y que controla, cuando vos tenés un equilibrio entre la formación particular y específica de nuestros pibes y pibas, el eje de la familia como contenedora de esos niños y jóvenes, y por el otro lado, la docencia, ¿no? Esto con un gran paraguas de parte del Estado. Sí, los Incluso actores más allá de la educación. Más allá incluso si es educación pública o privada, ¿no? Sí, Porque sí. bueno, la mirada tiene que ser en educación. Y yo creo que hoy, por el gran quiebre social que hay en nuestra ciudad, sobre todo en aquellos sectores que han sido arrasados por la violencia, y todo eso está muy en tensión. Y esa tensión recae sobre que ninguno de los ejes puede desarrollarse y puede desarrollarse en comunidad. Entonces, por un lado tenemos a los docentes sobrecargados de funciones, porque digamos también tanto docentes como los trabajadores de la educación, los no docentes, pero que llevan adelante todo el tema de Sí, los asistentes la comunidad, escolares, los asistentes administrativos. escolares, los administrativos, que tienen día a día el detalle de lo que sufre nuestra familia, de lo que pasa, de las felicidades también que pasan nuestras familias, pero además del comedor, el comedor escolar, que es un eje, el ausentismo, el grado de pérdida de la habitualidad de la escuela. Y un gran esfuerzo también en la escuela primaria y en la secundaria, yo lo veo con un gran esfuerzo en ese sentido. La universidad es un párrafo aparte porque justamente tenemos que generar la mayor posibilidad de ingreso para que todas las personas puedan desarrollarse en la profesión o que puedan elegir, y para mí tiene que seguir siendo una universidad pública y gratuita, porque es la que garantiza además, viene garantizando además niveles de excelencia y compromiso en la formación, ¿no? Gratuita es un término, porque en realidad todos aportamos con el pago de nuestros impuestos al sostenimiento de la educación. Así que en eso estoy viendo la educación, la primaria y la secundaria con un gran esfuerzo, con estas tensiones, todos los niveles, pero sí creo que tenemos que dejar de hostigar a los maestros y dejar de hostigar, digamos, y que dejar de exigir a los padres este deslinde por ahí de responsabilidades. Yo creo que los papás y las mamás tienen, el núcleo familiar, a veces no están los padres ni madres, sino el núcleo familiar, tiene también que hacerse responsable de lo que significa parte de la educación. Tal cual, son porque, parte. Digamos, no sirve la escuela sola. No, de ninguna manera. Vos recién antes lo mencionabas, el gobierno, la escuela, o sea, los docentes y los padres con los estudiantes.
¿sí? Porque los estudiantes solos, así decirlo, dentro de las instituciones, No. haces una parte, ¿sí? Enseñás desde el adentro los valores, todo lo que tenés que enseñar, pero si el chico está 6 horas en la escuela, 7, después el resto, así que es importante también las familias dentro de Sí. la educación. Y lo último que digo, porque también Sí. digamos incorporar como la educación superior, ¿no? La Ujú. terciaria, la superior. La escucha entre esta relación, que es una relación hermosa, entre docencia y estudiantes, ¿no? Ajá. Si no hay una escucha allí, tampoco sí, se van tal a cual. poder mejorar los planes de estudio, que siempre, digamos, siempre hay espacios para mejorar en esta relación, porque lo que tenemos que hacer es que nuestros jóvenes, nuestros niños, adolescentes y jóvenes tengan capacidad crítica, digamos, Ujú. ¿no? Y para poder tener, digamos, herramientas para toda su vida. Bien, Norma, ¿qué le faltó al peronismo para retener provincia y nación? Más peronismo. Más peronismo. Yo creo que antes lo hablaba con los compañeros fuera Sí. del estudio. Yo creo que a nosotros nos faltó autocrítica, que Ujú. no es lo mismo que catarsis, Ujú. ¿no? La autocrítica lo que permite en cualquier proceso, no solamente en el político, digamos, ¿no? Pero en cualquier proceso, cualquier toma de decisión que uno lleva en su vida, hasta por cuestiones cotidianas, merece una autocrítica, porque es lo que permite en esa reflexión y autocrítica decir, bueno, si tuvimos este error o no tuvimos un error, pero tenemos que mejorar, tenemos que llevar por este camino. Ujú. El gobierno de Alberto y de Cristina tuvo una gran potencia durante la primera mitad de su mandato y luego por distintas situaciones tuvo, digamos, muchos conflictos. Situaciones internas, situaciones externas, el contexto económico mundial, el contexto económico nacional y también la formación de nuevos liderazgos como ser el de la Libertad Avanza. Sí. Entonces, yo creo que nos faltó más peronismo en ese sentido. Más peronismo es autocrítica, formulación de proyectos y generación de una nueva mayoría. Y allí tenemos que seguir, ¿no? Porque lo otro que a mí me preocupa, y con la pregunta que vos me estás realizando, es que los y las peronistas es como que estamos apichonados. Y la verdad que no tenemos que estar así, porque lo que tenemos que hacer es volver a juntarnos y volver a sentir por qué nos definimos peronistas, Ujú. por qué decidimos, porque básicamente es el tema de que el trabajador y la trabajadora tienen que ser el sustento de las políticas públicas que se generen en un gobierno, ampliación de derechos y en ese sentido caminar. Entonces hay que recuperar ese rumbo. Cuando una vez que recuperemos ese rumbo, ¿qué nos falta tanto? Vamos a estar unidos y después seguir. Después veremos el tema electoral. Esto Bien. no significa que ganemos una elección, que ganemos la próxima elección. Sí significa que tenemos que recuperar un esquema para poder generar una nueva mayoría con un poder concreto y puntos de acumulación de poder. Bien, Norma, no puedo dejar de preguntarte por la separación del bloque peronista en el Consejo y el armado con Ciudad Futura. ¿Nos contás un poquito Sí, acerca cómo no. de Bueno, esa yo primero situación? que participé de formé parte históricamente hace 15 años, que formé parte y fui fundadora de la Corriente Nacional de la Militancia, Ujú. un espacio político referenciado en Agustín Rossi. En este último tiempo yo estuve con más disidencias que coincidencias y creo que haber cumplido una etapa en este espacio político. Por eso es que me fui de ese espacio político y junto con otros compañeros y compañeras formamos el espacio Comunidad. Ujú. Creemos que la toma de decisiones tiene que ser hoy profundamente consensuada, es mucho más democrática que las agrupaciones políticas tradicionales. Sí. Y en ese sentido, en todo este proceso, ¿por qué, digamos, el bloque nosotros lo constituimos con mucho esfuerzo a fin del año pasado para lograr una unidad importante de lo que significaba también una propuesta para no ser útiles, para no ser funcionales a Hapkin ni a Ujú. Puyar. Yo creo que no me sentía cómoda con algunas decisiones que se habían tomado al interior de nuestro bloque, que era el bloque justicialista, y por eso, digamos, decidí no participar. Lo peor que uno puede ser en política es no ser sincero y no ser auténtico con Exactamente. las ideas que lleva Sí. adelante. Yo creo que todos podemos colaborar con el peronismo
pero con discusiones sanas. Cuando un bloque queda reducido a una discusión solamente que no es un proyecto de ciudad, sino que son discusiones de proyectos más individuales y no podemos generar por fuera de la estructura legislativa una posición política, nos tenemos que replantear entonces cómo son nuestros liderazgos y cómo son nuestras participaciones políticas. Por esto la definición de salir del bloque, pero en realidad estamos los compañeros y las compañeras nos consultamos cosas y tratamos de generar también algunos posicionamientos. Bien, Norma, lo último, pues ya la tenemos que ir. Mujeres y diversidades peronistas, ¿verdad? Están trabajando cerca de eso, ¿no? Ayer hubo una reunión muy linda, un plenario de mujeres y diversidades peronistas convocadas por la secretaria adjunta del PJ de Rosario, por Majo Poncino, por Natalia Giovanici, que es nuestra secretaria de Género y Diversidad, bueno, y estuvieron también compañeras que forman parte de la conducción del partido a nivel provincial. La previa al día viernes, que se conmemora un aniversario más de la muerte de Evita, y lo que nos posibilita en la reunión es discutir el peronismo para las mujeres y diversidades, ¿no? ¿Qué queremos, cómo queremos trabajar, qué tipo de sociedad pretendemos, qué tipo de ciudad, de provincia y de país queremos? Bien, Norma, mira, acerca de mujeres tengo millones de preguntas para hacerte, pero el programa ya se nos termina, así que te voy a estar esperando en una próxima. Y ahí sí vamos a tratar mucho acerca de mujeres, te sigo bastante, así que sé que venís por esa línea, así que somos colegas. Muy bien. Gracias, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, estuvimos con Norma López, concejal de Rosario. Esto fue una feria política, yo soy Cristina Feria y ya nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves. The lights go out and I can't be saved. Ties that I tried to split. Ahora Agofa TV, Una nueva experiencia. con espíritu de radio.